La historia del Hijo Pródigo y la historia del Padre Misericordioso. Estamos en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret y qué importante hablar de relaciones familiares. Jesús y las relaciones familiares. Hoy estamos en Lucas 15, verso 11 hasta el verso 20 y también leeremos Jeremías 31, 18 al 20. Es la meditación número 111 y corresponde al miércoles 10 de junio. Todos sean muy bienvenidos a nuestro podcast de este miércoles 10. Si ustedes me acompañaron en el mensaje dominical, podemos decir que esta meditación es como una continuación. Pero si no pudiste acompañarme en el mensaje dominical, no vas a encontrarte perdido sin saber de qué estamos hablando, porque la misma historia de hoy nos permite compartirla sin necesidad de una referencia previa. Pero si ya lo hiciste, estuviste conmigo el domingo, ya sea por formato virtual o presencial, podemos enriquecer lo que el Señor nos dio el domingo en su palabra. Pero vamos al texto bíblico porque vale la pena leerlo una vez más. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Hasta aquí llegaremos en esta primera lectura del texto y en los siguientes días vamos a continuar con lo que nos falta de la parábola. Pero aquí ya da para mucho, mucha tela de dónde cortar. Estamos hablando de las relaciones familiares de acuerdo a esta parábola, aunque es claro, lo podemos desde ahora afirmar que la enseñanza del texto bíblico va mucho más allá del contexto de la familia y tiene que ver con el reino de Dios. Pero podemos partir de un planteamiento muy cercano a cada uno que somos parte de una familia. Dicen los sociólogos que las familias disfuncionales han llegado y se han afirmado de tal manera que nunca van a desaparecer. Han levantado la mano con toda firmeza para que veamos su realidad. Y es imposible no prestarles atención. Lo vemos en esta parábola, lo vemos en las series de televisión, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los periódicos y revistas, en la información en general y en esa convivencia con la gente con la que tú y yo compartimos nuestra vida. La familia es una red de apoyo, sin duda, que es como un nido para que puedan crecer los pollitos. Y su función es, como esta red de apoyo, es proteger, es alimentar, es proyectar y es también cuidar.
de los pollitos. Pero también puede ser una red que asfixie a sus miembros. Bueno, esta es la razón por la cual hay aquí una respuesta a la pregunta que les formulo ahora. ¿Por qué un hijo se va de su casa por la puerta de atrás? Es decir, se va de su casa de una manera inadecuada. Podría ser porque la estructura familiar es tan asfixiante que ya no puede soportar y por algún lado se sale el agua. ¿Por qué un hijo, el otro hijo que aún no hemos visto, porque la historia continúa, permanece en casa lleno de resentimiento y esperando una validación que nunca llega? Preguntas que van quedando en, en ese planteamiento y que después trataremos de regresar. Pero déjenme platicarles algo que si ustedes me conocen, pues ya de alguna manera me han escuchado decir. Mi familia de origen, papá, mamá, mis hermanos, es una familia presbiteriana. Íbamos desde niños cada día, cada domingo a la iglesia allá en el centro de la Ciudad de México. Más adelante íbamos con papá a una iglesia que se estaba formando en una colonia periférica de la ciudad. Por las noches orábamos el Padre Nuestro. Íbamos también al coro de los niños y ahí cantábamos, especialmente en las fiestas de Navidad. Pero yo me fui de mi casa la primera vez como a los 7 años. Era un hijo de una familia presbiteriana con un corazón lastimado, un corazón herido. Y al irme de mi casa, apenas un niño, también herí el corazón de mis hermanos y el corazón de mis padres. Por eso me hace mucho sentido la frase que también he compartido: todos hemos herido y todos hemos sido heridos. Sin duda que hoy estamos mucho más ciertos de que muchas problemáticas personales tienen que ver con nuestra familia de origen y nuestros primeros años de vida y las heridas que a veces de manera inconsciente y a veces con todo propósito se hacen en el corazón de los niños. Es importante que en esta altura de nuestra meditación recuerdes algo clave. La religión a la que pertenezcas no te asegura inmunidad para las heridas familiares. De hecho, en algunos casos, la religión de una familia puede ser una buena forma de encubrir relaciones destructivas. Piensa en los escándalos de la luz del mundo y la complicidad de los padres para que se abuse de las niñas. Padres encubridores, padres autoritarios, madres sumisas o madres dominantes. Si esta es la realidad de la familia, podrías entonces comprender por qué les digo que no importa a qué religión pertenezcan, porque las familias están heridas, están lastimadas, están enfermas. De hecho, en algunos casos, deseamos, la religión simplemente agrava el problema. Y esa problemática familiar va a buscar por alguna salida de la problemática que está enfrentando. A veces en alguno de los miembros que se convierte en la oveja negra y en el que se depositan muchos de los dolores, heridas y problemas que vive todo el sistema familiar. O a veces la oveja perdida. No es tanto que lleve en sí o sobre sí toda la problemática que se traduce en maldad, en desenfreno, en autoflagelación, en conductas lascivas. También puede ser la oveja perdida, el que sale del rebaño y se pierde, y nunca volvemos a saber de él. O el chivo emisario, o el que es la víctima, o el que es el victimario.
es la realidad que se describe en una problemática familiar hoy tan común. Tan común que si en la iglesia donde tú estás no se atiende esa problemática, entonces están dándote a tole con el dedo y están en un imaginario que no representa en nada la realidad del pecado humano. La parábola del hijo pródigo es también el relato de un hijo que demanda una herencia. Pero esa petición no solamente es una petición inoportuna, papá vive, es toda una forma de violencia verbal y una forma de violencia emocional extrema de un hijo hacia el padre. ¿Y qué decir de lo que veremos en los próximos días? La actitud resentida y demandante del hijo mayor, que es también otra forma de violencia en contra del padre. Bueno, aquí ya he afirmado dos veces la misma frase: violencia en contra del padre. Los hijos, desde que son bebés, van construyendo una imagen todopoderosa del padre. Papá las puede todas. Pero con el tiempo descubren que esa imagen que habían construido oculta a una persona, un hombre herido, un hombre con carencias, un hombre con debilidades, un hombre imperfecto. En el caso de la historia de la parábola, ambos, el mayor y el menor, ven en su papá simplemente a un proveedor. Establecen con él una relación de intercambio material. Merezco y me das porque soy tu hijo. Tenemos que hilvanar un poco con más cuidado y descubrir que ninguno de los dos lo ama. Incluso a su regreso, el pródigo refuerza su vínculo con el padre, pero buscando al padre proveedor. Está ya en su abandono pensando, en la casa de mi padre si hay comida. Eso es lo que lo mueve. Y los papás, ayer y hoy, caen en la trampa de ganarse el aprecio de los hijos mediante cosas que dar. Dinero, bienes, tiempo, energía, recursos, porque son muy susceptibles del chantaje que encuentra su contrapunto en la culpa. Porque ningún padre sobre esta tierra puede tener la certeza de haber sido el padre correcto, el padre adecuado. Por eso, el mayor nunca deja la casa, prefiere sentirse esclavo que hacerse responsable de su propia casa, de su propia masculinidad, de su propia adultez. También funciona sin duda en los roles de las hijas. Aunque si nos mantenemos en el contexto del texto bíblico de hoy, pues los hijos eran varones. Pues a estas alturas de la meditación diríamos, como en las comerciales de la televisión, tener unos hijos así o ser un hijo así no se compra con nada. Pero mi propósito, aunque pareciera lo contrario, en esta meditación no es exagerar las heridas de los hijos o su maldad. Por el contrario, la parábola, llamada como la parábola del hijo pródigo, tiene como propósito engrandecer la imagen del Padre que es movido a misericordia. El Padre rompe la relación proveedor, rompe la relación material, rompe la relación de violencia y se mueve en la dinámica de un corazón misericordioso. La familia, los vínculos y las relaciones familiares, hoy como ayer y tal vez hoy más que ayer, necesitan ser sanadas. No importa qué tan grande es tu iglesia, puedes ir a una mega iglesia. No importa a qué grupo pertenezcas.
No importa si eres presbiteriano o bautista o carismático o no denominacional. No importa qué tan emocionantes sean tus reuniones o qué tan litúrgicas y reverentes. No importa si vas a buscar un milagro el domingo o vas a buscar la palabra el domingo o simplemente un espacio de compañerismo. Si tus relaciones familiares no cambian, aún hay heridas que sanar. El padre, el padre de esta historia ve a lo lejos a su hijo y sale corriendo en su búsqueda. No le interesa cuidar su imagen y lo va a llenar de besos porque lo ama desde las entrañas, desde lo profundo del corazón. Decíamos el domingo que la traducción del original del texto podía también hacernos pensar en un amor que sale del útero, de lo profundo, de la parte más íntima de una persona. Y eso nos lleva a esa parte sanadora de la historia. Y no es una parte solamente propia de la historia, sino de tu historia y de mi historia. Porque no hay otro camino por el cual encontremos la salud de las relaciones familiares que las relaciones de amor. Porque como Pablo dijo, busquen los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y el camino excelente es el camino del amor. Pues vean lo que dice Jeremías 31. Estoy empezando a leer en el verso 18. Oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿No es aún Israel mi hijo querido, dice el Señor? A menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Extraordinario, sin duda, el pasaje del profeta Jeremías. Y ahora también vamos a una frase extraordinaria de un gran autor, Henry Nouwen, que dijo lo siguiente: el lugar de la luz, el lugar de la verdad, el lugar del amor, es el lugar que me enfrenta con el hecho de que aceptar de verdad el amor, el perdón y la curación es a menudo mucho más duro que entregarlo. Que el Señor bendiga sus corazones. Hoy tenemos nuestra reunión de oración. Vamos a continuar con el Eclesiastés, capítulo 2. Hoy vamos a avanzar un poquito más en el método del predicador, que es no solamente quedarnos en la observación y en la reflexión, también damos pie a la experimentación y a ver a qué conclusión llegamos en ese mundo cerrado debajo del cielo, pero abriendo la ventana al mundo que Jesús nos abre, siendo Él la sabiduría de Dios, hecha hombre, de carne y de hueso. Les envío un abrazo muy cariñoso, que el Señor les bendiga muy ricamente.